Yo le estoy diciendo que acá se hicieron mal las cuentas, que se utilizó un modelo incorrecto, que se calcula el número de muertos sobre gente que entra a un hospital y no el número de muertos sobre los positivos o el número de muertos sobre la población general. Entonces, por favor, bajen un cambio en la caja de velocidades y hablemos más de ciencia y de realidad. Pero si las cuentas están mal y si los cálculos están mal, no puede ser que se ataque al individuo. Pero tampoco puede ser que haya medios de comunicación que censuren. Porque por casualidad hay medios de comunicación, sobre todo en mi país de origen, que no han querido expresar que había dudas en lo que estaban ellos copiando y pegando como información de otras agencias noticiosas. Entonces, mezclan ahora inmunidad, anticuerpos y protección con test que son malos. Por ejemplo, le voy a comentar, si usted tiene artritis reumatoide, factor reumatoide, puede tener falso positivo. Si usted tiene hepatitis C y crioglobulinas, el test puede dar falso positivo. Esto no se dice. Entonces, ahora se está testeando y los franceses en París querían dar una especie de pasaporte de inmunidad. Cuando el test le daba positivo, vaya tranquilo. No, el test ese es un test rápido, pero que no tiene especificidad y sensibilidad del 100% o del 98%. Se hizo rápido, es para más o menos saber cuando es negativo, hay chances que la persona no estuvo en contacto. Cuando es positivo, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer test más apropiados. Y estos test rápidos en este momento que están ocupando también todo el espacio, no tienen en cuenta que, primero, hay que cuantificar cuántos anticuerpos tienen. Después, ¿son anticuerpos neutralizantes? El test no lo hace. Hay que poner a punto eso. Y eso solo se puede hacer en centros de virología del Estado, en el cual se cultiva el virus. Usted tiene una cantidad de virus, por ejemplo, 1000 virus. Yo pongo el suero de un paciente, lo contacto y veo si lo neutraliza. Lo vuelvo a cultivar. Si tengo 1000, esos anticuerpos no me lo neutralizaron. Eran anticuerpos y ya está. Era una respuesta inmune, pero no una respuesta mínimamente, entre comillas, protectora. Era una protectora in vitro. O sea, fíjese que se está pasando de la PCR a test rápidos, haciéndose, pero ratas y conferencias, sin decir primero que no se sabe el título de los anticuerpos, si es mucho o poco, y si la gente tiene anticuerpos que por lo menos los protejan. Entonces, van a dejar salir a la calle a la gente porque eso le va a dar positivo diciendo, usted ya estuvo en contacto. O sea, se da cuenta cómo falta esta especie de análisis lógico de lo que está pasando. Y otro ejemplo interesante es el problema de las mujeres embarazadas con la rubeola. Mire, yo lo comentaba el otro día a los colegas, les decía, esperen un momentito, me están diciendo esta persona tiene anticuerpos, muy bien. Entonces nos quedamos tranquilos. Y le digo, ¿son anticuerpos para este coronavirus o para a lo mejor otro? Vamos a tratar de hacer test específicos. Perfecto. ¿Y son anticuerpos de ahora? ¿Del último mes o 2 meses? ¿Por qué no nos fijamos? Y eso es mi alegato fundamental ahora, para justificar todo lo que les estoy explicando. ¿Este virus existió el año pasado o hubo 1 millón de personas que se contaminaron en 15 días? ¿Cómo se hace eso? No es tan difícil. Se toma el suero de la gente del año pasado que está en los congeladores, porque los test de HIV y hepatitis, la ley europea por lo menos, obliga a dejarlos 1 año guardados. Algunos los guardan 5. Saquemos esos tubos, volvamos a hacer el test y veamos si el año pasado hubo gente que tenía anticuerpos contra el COVID-19. ¿Qué es lo que pasó el otro día? Que hubo gente, un señor que en octubre o noviembre ya tenía anticuerpos y no había viajado. Primero, ¿la enfermedad existía antes o no? Segundo, si eso no se puede hacer, usted, por ejemplo, cuando quiere saber si una persona se infectó en el último mes o hace 3 meses, entonces se hace lo que llama el test de avidez.
los anticuerpos, cuando hace mucho tiempo que se fabricaron, se agarran muy fuerte al antígeno. Cuando tienes menos de un mes o un mes y medio, tienen una fuerza menor. Entonces usted compara, metiendo un reactivo cautrópico, pero no importa, es una cuestión teórica que la puedo explicar, pero a lo mejor no es el lugar. Usted hace dos test, el mismo test, y en uno pone solución fisiológica y en otro pone algo que despegue lo que tenga poca fuerza. Si usted ve que los dos quedan agarrados, es que los anticuerpos son viejos. Si se le despega el que le puso la gente que despega, los anticuerpos débiles, es que ese anticuerpo tiene un mes y medio o dos. Todo eso desde la base de la inmunología, de lo que hacemos con las embarazadas con rubiola o toxoplasmosis, o sea, el test de avidez. Lo que se hace cuando se hace epidemiología con los congeladores. Aclararía muchísimo más la situación de los médicos que todas estas cifras que están dando los canales de televisión en permanencia. O sea, yo estoy de acuerdo, yo tengo una aproximación humanista, una formación sobre la filosofía de la muerte, el temor que tenemos todos a no vivir. Esa famosa frase de Heidegger de que el hombre es un hombre para la muerte. Todo eso lo acepto, pero cuando se trata de atacar, como me decía usted, ataquen argumentos, no ataquen individuos. Díganme por qué no hay que hacer serología seria, por qué hay que hacer test rápidos, por qué no se hace test de avidez, por qué no se cuantifican anticuerpos y por qué no se hacen exámenes para que se determine la capacidad neutralizante de los anticuerpos. Porque si toda la gente que tuvo la enfermedad tiene anticuerpos neutralizantes, nos quedamos tranquilos. Significa que están más o menos protegidos con lo único que tenemos como test predictivo de protección de una infección. ¿Podría tener algo que ver, o tiene algo que ver, yo soy absolutamente profana en la materia, pero ¿podría tener algo que ver con las personas que se vacunaron el año pasado? No. Nada de nada. No. No hay relación. No hay relación. Porque se habla de que quizás se incubó con la vacuna del año pasado. No, pero eso por supuesto, en la teoría del complot se dice cualquier cosa. En la vacuna del año pasado, las cepas que están en la vacuna se conocen perfectamente bien y tipificaron miles de veces. Los análisis de biología molecular saben exactamente lo que hay adentro y nadie se va a arriesgar desde un punto de vista penal a no haberlo hecho. Porque todo eso va con la firma del farmacéutico responsable. Y los farmacéuticos son responsables. No van a firmar la liberación de un lote que tenga otro tipo de secuencias genéticas que la que están indicando en la especificación del producto. Y para eso es obligatorio que todos los bioproductos tengan un farmacéutico responsable, porque él pone en juego su diploma y su libertad cuando libera un lote. Entonces, cuando hablan de las grandes empresas, no, detrás de eso hay seres humanos formados y serios. Entonces, sería poner en tela de juicio toda la actividad de los farmacéuticos de la industria, y eso es totalmente inaceptable. Doctor, me gustaría hablar de su relación con los derechos humanos. Usted ha viajado por todo el mundo, hace un trabajo de campo, de terreno, que se dice, un trabajo humanitario en Chiapas, Zacatecas, Oaxaca, ha estado en África, en Mali, en Nigeria, en Camerún. ¿Cómo tratamos a las personas que tienen menos capacidades económicas para defenderse, incluso culturales? ¿Cómo las utiliza la sociedad, este primer mundo, a la hora de utilizarlos, entrecomillado, como cobayas? ¿Usted ha visto esto? ¿Es posible lo que le estoy diciendo? No. El que lo dice está hablando de antes del año por ahí 2000 o 2005. Sí. ¿Qué pasa? Por lo menos con la gente con la que yo trabajo, no puedo hacer ningún estudio, no puedo ir a ningún sitio
sin que lo que yo vaya a hacer me lo apruebe el comité de ética local. Local quiere decir dos cosas. Yo puedo ir a un país pobre y con un poco de dinero, con la corrupción, obtener la autorización de hacer un estudio. Pero no se puede. Usted sabe que cuando vino a los juicios de Nuremberg y vinieron, digamos, se habló de los códigos de ética, lo que se dijo era que lo importante en los ensayos médicos y ensayos clínicos o biológicos no es la eficacia, es la seguridad. Entonces, usted tiene que probar la seguridad en su país. Entonces, si en París no me permite, por más que me permitan en Guinea, el ensayo no se hace. Entonces, cuando se trabaja seriamente y éticamente, el que diga que se está utilizando a la gente como cobayos, o está trabajando con gente corrupta y perversa, o no sabe lo que está diciendo. No se pueden hacer ensayos sin que se tenga aprobación. Si se hacen, es un acto penal y es un delito. Si usted va a sacar muestras o sangre sin ofrecer nada y molestar a cualquier persona de cualquier etnia o de cualquier cultura, usted está perturbando y no ofreciendo. Si no les ofrece cura o tratamiento, usted está infringiendo la ley de los códigos de ética. Entonces, mi respuesta es, los que trabajan seriamente, no. Los que hacen lo que hay que hacer, no. Si hay, es como la gente que abusa del seguro social o que abusa de cualquier otro sistema. Yo no voy a decir que está mal el seguro social porque haya gente que abuse. Yo lo que digo es que la perversión de un sistema no quiere decir que haya que poner en tela de juicio el sistema. Hay que controlar los abusos, pero no decir que todo está mal. Aquí hay gente que indudablemente puede encontrar algunos grupos de trabajo perversos o tramposos, no son con los que yo trabajo ni los que yo respeto. Doctor, ¿es correcto el encierro como respuesta? En este momento, en el desconfinamiento, en Francia se está hablando de que, por ejemplo, las escuelas primarias van a abrirlas ahora con un máximo de 15 niños por clase. ¿Cómo se hace en los países pobres, en los países que no hay maestros? Dicen que las escuelas, para acomodarlos, tienen que respetar un protocolo de salud estricto con lavado de manos. Cuando hay agua, ¿cómo hacemos donde no hay agua? No haber juegos tan prohibidos en los patios y tiene que haber desinfección permanente. Yo no sé, fíjese usted, estamos entonces, ahora que hay que hacer el desconfinamiento, el gobierno dice que se puede uno ir hasta 100 kilómetros de la casa. ¿Sabe las discusiones? En vez de hablar de los problemas importantes que tenemos que resolver sobre el desempleo, sobre la miseria y la gente que duerme en la calle, si los 100 kilómetros son en línea recta o no, y hay las discusiones es que hay que hacerlo con un GPS, y ese es el problema que trajo este COVID. Invadió todo, y como decía Hannah Arendt, y por eso yo creo que los filósofos nos ayudan. El miedo y el temor anula y nos pone todos en un magma en el cual nunca hubiéramos hecho lo que hacemos si hubiéramos quedado como seres independientes y no siendo una masa informe. Y discutir horas si los 100 kilómetros son o no son en línea recta va a permitir que gente pueda ir a bañar. ¿Qué es eso? Para el progreso, socialidad. Fíjese qué importante que es saber si son 100 kilómetros con las curvas para que se acabe el paludismo. O sea que nos anuló toda posibilidad de razonamiento. Y eso es lo que yo denuncio. Por eso hablo del acoso. La incapacidad absoluta que nos deja para hacerlo. Ahora, ¿qué podemos decir ahora? Que la sociedad está viviendo culpa porque toda persona puede contaminar y ser criminal de una persona mayor, y represión. Usted sabe que la semana pasada cerca de Montpellier pusieron una sombrilla en la playa con una muñeca inflable y la policía vino con patrulleros a hacerle una multa a una señora que estaba bañando y era una broma y lo están filmando. Hasta ese es el
no hay capacidad de discernimiento entre el terror o el pánico. Llegamos a ese tipo de situaciones. Y yo estoy bastante preocupado porque esto es una enfermedad y no es una enfermedad de la globalización, como tampoco lo hacen creer, porque enfermedades hubo antes de la globalización, pero además hubo globalización antes de las enfermedades cuando la peste atacaba a todos los países del mundo. Y otra cosa importante es que pasaron 1000 años la peste y ahora todo tiene que ser rápido, todo es culpa del gobierno, lo que el gobierno hace está mal y lo que no hace también está mal. Entonces llegamos al límite de que hay respuestas desproporcionadas de los gobiernos y de los pueblos y de la prensa. Entonces, el encierro como respuesta inespecífica está causando problemas de salud mental, está causando problemas serios. ¿Qué hay que hacer? Todo está mal aparentemente. Los sindicatos no quieren que se abran las escuelas y sin embargo, los mismos delegados dicen que hay por empobrecimiento 50.000 personas que mueren por crisis de angustia, suicidios o infartos por año. Mueren más porque no tienen trabajo y porque están en estado de desesperación que lo que mata el COVID. Estas son cifras del año pasado. Entonces, cuando uno habla con los delegados sindicales y escucha que no quieren abrir las escuelas, que por otro lado dicen que no son los maestros los que tienen que ser los protectores de la productividad, pero por otro lado hay 50.000 personas que mueren porque no tienen trabajo. ¿Cómo se armoniza esta situación? Hay que prometerle a la gente que el futuro va a estar desprovisto de riesgos. Es que todos somos inmortales. ¿Cómo los políticos pueden resistir? Y sobre todo, no se puede pensar que la ciencia es todopoderosa. La ciencia no es religión. Hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden, y cosas que se saben, y hay que utilizarlas. Pero no hay posibilidad de pensar que este virus cambió el mundo o lo va a cambiar. Yo pienso que no. Estamos frente a una enfermedad, pero desgraciadamente la democracia cayó en una trampa, cayó en una sumisión absoluta a los peritos infectólogos, que lo único que quisieron es moralizar y culpabilizar. Tiene que quedarse en su casa, si no usted es un asesino. Eso es lo que se transmitió como metamensaje. La sociedad en la que estamos está dispuesta a sacrificar, o estuvo, a sacrificar la libertad en nombre de la salud, y el sanitarismo ocupó todo el espacio. No sé qué es lo que habría que haberse decidido. Lo que se decidió sobre bases que no eran coherentes. No se puede en este momento decir que lo que se hizo está bien o está mal, porque todo está mal. Bueno. Doctor Pablo Goldschmidt, muchísimas gracias por su atención, por esta entrevista, por este tiempo, por su sapiencia y por dejarnos ver la realidad desde otro lugar, con unas gafas distintas. Muy buenas tardes y gracias, doctor. No tiene por qué, y estoy dispuesto a que cualquier tipo de argumento que yo haya expresado y que no sea correcto pueda ser discutido. No estoy dispuesto a que la mediocridad haga que se ataque al individuo que los exprese. Bien. Le agradecemos. Le mando un saludo cordial. Buenas tardes. Igualmente para usted, señor.